medio del desánimo. Y una de las cosas que nosotros como cristianos necesitamos comprender, hermanos míos, es que todos nos vamos a enfrentar a momentos y a circunstancias donde el desánimo va a venir a nuestra vida. Y una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que así como nosotros educamos nuestro carácter, también nosotros aprendamos a educar nuestras emociones, hermanos. Porque ¿sabe qué significa emoción o las emociones? Etimológicamente esa palabra significa algo que te mueve o lo que te mueve. Eso es lo que significa la palabra emoción. Y como ustedes saben, nosotros los seres humanos somos personas emocionales y vivimos en un tiempo, en una época donde las emociones se han convertido en lo que rige la vida de las personas. Ya no son los valores, ya no es la realidad o ya no es la verdad que arrojan de pronto la ciencia o que arroja el pensamiento crítico cuando tú estudias datos y ves situaciones en la vida, ni es ya la palabra de Dios, sino que la gente fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia ahora vive conforme a lo que siente, a las emociones. Y sabe, esto es algo muy peligroso. Y todo cristiano es el deseo de Dios que nosotros aprendamos, hermanos, a educar nuestras emociones, que nuestras emociones no sean el gobierno de nuestra vida, sino que sea la palabra y la verdad de Dios, la voluntad de Dios la que guíe lo que nosotros vamos a hacer. Y mire lo que pasa. Las emociones a veces tienden a ser tan fuertes en nosotros, a inundarnos de tal manera que ellas suelen alterar nuestra realidad y nuestra percepción de las cosas. No es que la realidad sean varias, sino que no podemos percibir la realidad que estamos viviendo cuando emocionalmente estamos afectados por algo como por ejemplo el desánimo. Cuando una persona está desanimada, no puede ver con ojos la realidad de lo que está pasando, sino que ve todo afectado por lo que emocionalmente está y sintiendo, valga la redundancia, dentro de sí. Entonces, mire lo que pasa. Hay personas que están animadas y cuando están animadas perciben las cosas diferente al que está desanimado. ¿Sí? El que está animado generalmente no se le hace se le hace poco, más bien ningún esfuerzo para Dios. El que está animado siente que sí se puede, siente que Dios está con él, siente que debe esforzarse y dar lo mejor de sí. Mas el que está desanimado, ¿qué pasa, hermanos? Ve todo con pesimismo, ve todo oscuro, se fija en todo lo malo que hay a su alrededor. Digámoslo en el caso de la iglesia, llega a la iglesia buscando todo lo malo que pueda encontrar y cuando nosotros buscamos, eso es lo que vamos a encontrar. Si usted viene a una iglesia a buscar la palabra de Dios y a buscar la palabra del Espíritu Santo, eso es lo que usted va a encontrar. Pero si usted viene a una iglesia buscando el error de otras personas o buscando la falla de las otras personas, usted lo va a encontrar. Es lo mismo que en el matrimonio. Si nosotros nos enfocamos a ver y a buscar lo malo que tiene nuestra pareja, lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Y nos vamos a quitar de ver lo que esa persona sí tiene bueno. Entonces eso es lo que le digo. Empieza nuestra realidad a ser alterada. Empezamos nada más a magnificar y a engrandar lo malo, a engrandar lo que no es y nos perdemos de ver lo que sí es, lo que Dios está haciendo. Y de eso es que quiero hablarle en este día,
porque quiero decirle que nosotros los cristianos, hermanos, necesitamos aprender a reponernos del desánimo. Escuche, no significa que va a llegar el momento donde nunca nos vamos a sentir desanimados. Eso no es una realidad. Entonces no se trata de que nosotros vamos a suprimir y vamos a negar y vamos a eliminar nuestras emociones, porque eso no es algo posible. Pero lo que el Señor quiere es que las aprendamos a educar. O sea, que esas emociones, aunque aparezcan y se presenten, no sean las que rijan nuestra vida, sino que nosotros nos podamos aprender a sobreponer a ese desánimo. ¿Por qué? Porque la persona que se deja guiar o está dirigida o gobernada por el desánimo nunca va a poder terminar lo que comienza. Nunca va a poder alcanzar la meta o los propósitos o las promesas que Dios tiene para ellos. Una persona que cada vez que el desánimo visite su vida, esa persona, si no sabe gobernarse ni manejar esa emoción, lo que va a pasar es que siempre va a empezar muchas cosas, pero nunca las va a terminar. Lo que pasa es que siempre va a estar soñando, pero nunca va a llegar a la meta de ese sueño. Porque sabe, quiero decirle algo. Generalmente en los testimonios siempre contamos el principio del testimonio, como estábamos antes de Cristo, ¿verdad? Como estábamos en una vida caída. Siempre hablamos de eso. Los que salieron del ocultismo cuentan cómo ellos hacían cosas en la brujería, en la hechicería. Y a mí los testimonios personalmente, hermanos, me gustan mucho porque muestran el poder de Dios. Y después la persona dice, y ahora estoy aquí, ¿verdad? El Señor ha hecho una obra conmigo. Pero, ¿sabe? Casi nunca se cuenta todo lo que hubo en la mitad. Después de que la persona recién se convierte, hermanos, ahí empieza una lucha por el alma de esa persona. El desánimo entra en esa vida y ahí es donde la persona tiene que levantarse en medio de la oposición, aún de la oposición de sus mismos familiares, de la oposición en su trabajo, de la oposición en muchos lugares, para poder llegar a establecerse y afirmarse en su vida con Cristo. ¿Cuántos saben eso? Pero entonces, como solo hablamos del antes y de la hora, después, años después, generalmente no estamos acostumbrados a considerar la parte de la mitad. Igual como cuando una persona empieza una carrera universitaria, ¿verdad? Decidió estudiar enfermería. Y entonces cuentan, decidió estudiar enfermería y luego dice, y estudié 5 años, digámoslo así, por ejemplo, y ya ahora me recibí de enfermera y estoy en un hospital trabajando, pero nadie toma en cuenta las noches en vela, el esfuerzo, tal vez las lágrimas de cuando tocaba entregar proyectos, de cuando tocaba esforzarse o de pronto cuando no tenía el dinero para llegar a fin de mes y cubrir su colegiatura. Muchos problemas que se presentaron durante esos 5 años. Pero ¿qué fue lo que hizo que la persona llegara a tener su diploma? Que se sobrepuso a los momentos difíciles. Entonces, muchas veces lo que pasa es que a veces estamos esperando comenzar algo y siempre lo comenzamos con mucho ánimo, porque el Señor nos habla de las promesas, nos habla de lo que Él tiene para nosotros y ahí nos animamos y decimos, sí, vamos a hacerlo, pero nadie toma en cuenta el tiempo de resistir, el tiempo de levantarse cuando usted no está viendo nada, el tiempo donde usted tiene que, a pesar de la adversidad, seguir avanzando. Y entonces la persona que no sabe lidiar con el desánimo generalmente va a ser lo que la Biblia le llama persona de doble ánimo. ¿Sí? O sea, mire cómo es, desánimo. ¿Qué es desánimo? Una persona que ya no está animada, que no siente ánimo de hacer algo,
Entonces la Biblia dice persona de doble ánimo. ¿Qué es un doble ánimo? Animada y desanimada. Un día desanimado y otro día animado. Entonces, mire lo que la palabra nos está diciendo, que nosotros, dice, si somos de doble ánimo, dice en Santiago, van a ser inconstantes en todos sus caminos. Empezó estudiando la Biblia, pero algo le pasó en la casa, le cortaron la luz, el del trabajo se le levantó la persecución y entonces ese día usted ya dijo, no, yo ya no voy a seguir con esto. Empezó con la idea o con la promesa o con la palabra que Dios le dio de que el Señor le iba a llevar a un ministerio y empezó algunos meses, pero cuando se levantó la persecución entre los otros hermanos y entre la familia, entonces ahí la persona dice, no, yo ya esto no. Y entonces eso es lo que pasa, hermanos. No significa que no vamos a encontrar tiempos de desánimo, los vamos a encontrar. Pero como le digo, el Señor quiere que nosotros aprendamos a sobreponernos a eso y seguir adelante. Y eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Y quiero que usted me acompañe a Nehemías 2:17 y vamos a estar leyendo el libro de Nehemías. Y mire lo que estaba pasando aquí en Nehemías. No me quiero tomar mucho tiempo para hablarle de esta historia, sino que quiero nada más leer este evento en particular que estaba pasando. Resulta que después de muchos años de que los cautivos habían regresado a la ciudad de Jerusalén, después de que habían sido esparcidos, porque ustedes se acuerdan que el juicio de Dios vino sobre ellos, porque ellos andaban en maldad, en idolatría, haciendo cosas horribles, y el Señor les mandó una y otra vez muchos profetas advirtiéndoles que si no se arrepentían, esa maldad les iba a alcanzar y que Él iba a quitar su cobertura de ellos y que entonces las naciones vecinas iban a venir, iban a destruir la ciudad, iban a matar al pueblo, iban a quemar las puertas de la ciudad. Y les mandó un profeta, les mandó otro, les mandó muchos y ellos no quisieron dejar su maldad y volverse a Dios. Y entonces Dios en el tiempo determinado cumple lo que les dice. Quita su mano protectora y al quitar su mano protectora, el diablo viene y destruye todo ese lugar y a muchos de ellos se los llevan cautivos a otros países. Entonces resulta que el Señor les había dado una promesa, que en cierta cantidad de tiempo ellos iban a volver y que el Señor iba a restaurar esas ruinas antiguas. Y entonces resulta que vinieron varios de ellos de todas los países donde ellos estaban esparcidos y vienen a Jerusalén. Y entonces la ciudad estaba en una calamidad terrible, hermanos, en escombros, totalmente destruida. Y entonces resulta que están ellos tratando de levantar otra vez la ciudad. Y a pesar de que Dios ya había dicho que la levantaran y que el rey estaba de acuerdo, la oposición estaba tan fuerte para que ellos levantaran la ciudad, de que duraron alrededor de unos 20 años sin poder hacer nada, porque no podían con la oposición que había. Pero entonces van unos de ellos y hablan con Nehemías, y cuando Nehemías les pregunta cómo están los que volvieron del cautiverio, le cuentan y le dicen, no, la ciudad está muy mal, están en una calamidad terrible, las puertas están quemadas, la muralla está totalmente en ruinas, la situación es caótica y dice la Biblia que Nehemías se pone muy triste. Y entonces, para no hacerle la historia larga, él ora a Dios y Dios le da favor con el rey y el rey le da permiso de irse a la ciudad a levantar las murallas. Entonces Nehemías llega allá y empieza a inspeccionar cómo están las murallas de la ciudad. Y cuando él empieza a ver las murallas, ve que están quemadas, ve que están en ruinas, ve que están calcinadas, ve que todo está terrible. Y entonces ahí quiero empezar leyendo en el versículo 17. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: pero ahora les dije, o sea, Nehemías hablando, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas
y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Sabe? Yo iba a empezar con un pasaje más allá, pero cuando leí esta parte a mí me gustó muchísimo, porque Nehemías no es aquel que se queda llorando sobre la leche derramada, ¿verdad? Decimos en Colombia. No es aquel que dice, no, ya mi vida es una desgracia, todo está mal, todo está perdido, no hay nada que hacer, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, yo emocionalmente estoy mal, mis finanzas son un desastre, yo ya no tengo ánimo de vivir, yo lo que me siento es mal. Entonces él no toma la actitud de, no, si todo está mal, definitivamente, pobrecitos de nosotros, echémonos a llorar, sino que dice él, levantémonos, reconstruyamos la muralla y pongamos fin a esta desgracia. Entonces él dice, no nos vamos a andar pobreteando, ya no vamos a andar dando vergüenza. En la versión 60 dice, pongamos fin a este oprobio, o sea, dice a esta vergüenza. Ya no vamos a estar por ahí de víctimas lloriqueando en una esquina y otra. Nosotros tenemos el poder de levantarnos y hacer algo diferente con nuestra situación. Y por ese punto quiero comenzar, hermanos. Yo quiero que usted comprenda, los que estamos aquí, los que ven en redes sociales, de que toda persona puede tomar la decisión de levantarse a cambiar su vida si decide entregarle al Señor sus cargas y entregarle al Señor su vida y permitir que el Señor enderece lo que está torcido, que el Señor construya algo con esas ruinas que están en la vida de cualquier persona. ¿Sabe? Y a veces nos dedicamos nada más a contarle a otras personas lo mal que nos fue en el pasado o lo feo que vivimos o cómo está nuestra vida ahorita, y a veces solo estamos quejándonos de aquí para allá. Pero me gusta cómo Nehemías muestra esto, y yo pienso que los cristianos debemos tener esta actitud. Bueno, yo puedo levantarme y hacer algo diferente con mi vida. Y a mí me gusta mucho eso que a veces he escuchado, no recuerdo dónde lo escuché, pero me ha gustado mucho, que dicen que si uno sigue haciendo lo mismo, no puede esperar resultados diferentes. Si seguimos en las mismas relaciones tóxicas, con el mismo carácter, sin querer cambiar, sin querer buscar a Dios, sin querer ir más allá en nuestra búsqueda con el Señor, no vamos a ver algo diferente en nuestra vida, porque la Biblia dice que todo aquel que siembra corrupción, o sea, siembra para la carne, lo que va a recibir es que problemas, muerte, preocupaciones, dolores, problemas aquí, problemas allá. Entonces, siempre debemos tener esta actitud. Si algo está mal, nosotros podemos tomar decisiones para cambiarlo. Nosotros podemos tomar decisiones para seguir adelante. Y entonces en el 18, sigamos leyendo, dice, después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Entonces Nehemías va y les dice, Dios está con nosotros, hasta el punto que le puso al rey en el corazón darme la madera que necesitábamos para reconstruir las vigas. De manera sobrenatural, el rey dio unas cartas especiales diciendo que nos había dado permiso para reconstruir la muralla. Dios tocó el corazón, Dios se está moviendo, Dios está con nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Hermanos, todos se animaron. Apenas escucharon que Nehemías llegó con la noticia de que algo podía cambiar, de que Dios estaba moviendo su mano. Y entonces vamos a leer en el capítulo 4, verso 1. Y ahí sí voy a leer en la Reina Valera 60. Capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire lo que pasó cuando ellos ya tuvieron su intención de decir, sí, no nos vamos a quedar lloriqueando, no nos vamos a quedar con la misma vida.
Dios ya nos dijo que está con nosotros. Dios ya nos dio palabra. Dios ya está moviendo su mano. Y se animaron todos y dijeron, vamos a reconstruir la muralla. Y ahí cuando el enemigo vio la intención de la persona, de todos ellos, dice que entonces ahí fue cuando oyeron esto. Dice que se enojaron y se enfurecieron en gran manera. O sea que vea, ellos no estaban bravos hasta que los judíos se levantaron. Y quiero que me escuche bien. El diablo no está bravo con usted hasta que usted decide salir de donde él lo tiene a usted. Él no está bravo si usted decide quedarse en la iglesia sentado sin ir a ningún lugar, estancado, sin crecer, sin orar, sin buscar a Dios, nada más en una religión, mientras su vida personal afuera, él está entronado en su casa, haciendo de todo, golpeándolo a usted, a su familia, a sus hijos. Él no está enojado, pero es hasta que él ve la intención. Escuche bien, de que usted quiere levantarse a reconstruir la obra de Dios en su vida. Es hasta que escuche, él empieza a escuchar que usted tiene la intención de quitar ese diseño que usted mismo ha construido en su vida y empezar a agarrar el diseño de Dios y decir, todo esto, tengo mi vida en ruinas, tengo las áreas de mi vida que están mal, quiero realmente ajustarme al propósito de Dios, quiero que Dios haga algo grande conmigo y con mi casa, quiero volverme a Dios, quiero buscar a Dios. Cuando usted dice eso, ahí mismo las tinieblas se levantan. Cuando oyen que usted tiene la intención de hacer algo diferente. Y entonces, a veces el cristiano no comprende esto. Y por eso es que siempre estamos con el disco rayado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si yo antes que no buscaba a Dios no me iba tan mal, ¿verdad? Ese es un disco rayado que siempre escucho una y otra vez. Ahora que me he querido meter a orar, ahora se me levantó el infierno en mi casa. Mi esposo era lo más de dulce y lo más tranquilo, pero apenas yo me metí en ayuno para que el Señor lo liberara, es como que un energúmeno se apoderó de él. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos escuchado esas cosas? O todo estaba tan bien con mis finanzas, pero apenas yo empecé a congregarme, eso todo me fue patas arriba, se me cayeron los trabajos, se me cayó el negocio, se me cayó el trabajo, me empezó a pasar que se me pinchó la llanta, me empezó a pasar que la tarjeta del banco se me sobregiró y entonces la gente se asombra. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos estar conscientes de que hay una lucha. Necesitamos estar conscientes de que lo que significa guerra espiritual no es sencillamente una persona orando a gritos, porque pensamos que eso es guerra espiritual. No, la guerra espiritual es el enfrentamiento entre dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz enfrentándose por un mismo territorio o por una misma área. Hay dos reinos que se van a empezar a enfrentar. El enemigo va a enfrentarse por tu casa y por los tuyos para no soltar a tus hijos, para no soltar a tu esposo, a tu esposa, para no soltar tu vida emocional, para no soltar tu mente, para no soltar tus emociones, para no soltarte espiritualmente a ti, para que tú no avances. Y es entonces cuando dice la Biblia que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, que Jesucristo vino a despojar a los principados y a las potestades. Él vino en esa cruz a darnos libertad, hermanos, del cautiverio. Libertad, ¿sabe lo que significa redención? Redención es cuando alguien
paga un precio para liberar a alguien que es esclavo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero vea qué pasa. A veces pensamos que eso se va a dar armónicamente, armoniosamente. Que decimos, no, yo ahora me quiero meter con Dios, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Y pensamos que armónicamente todo se va a dar. No, hermanos, se va a levantar, las tinieblas se van a levantar. Los enemigos apenas oigan la intención, quiero restaurar mi matrimonio, quiero cambiar mi carácter, quiero ser una persona que agrada a Dios con su vida, quiero servir al Señor. Apenas el enemigo oiga tu intención, dice que apenas oyeron, dice que se enojaron y que se enfurecieron, hermanos. No solo se enojaron, se enfurecieron. O sea, eso ya fue un enojo más allá de lo normal, en gran manera. Dijeron, ¿cómo es posible? Y ahí no vamos a leer, pero si usted sigue leyendo, ellos empezaron a decir, estos pobres judíos que se están creyendo, ¿cómo es posible que van a venir a reconstruir estas ruinas? Y dice que empezaron a hacer escarnio de ellos, empezaron a burlarse, a maldecir de ellos, a decir, no van a poder, les va a ir mal, no van a poder estar haciendo esto. Y entonces dice que ellos empezaron a enojarse. Y entonces mire lo que empezó a pasar en el 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire lo que estaba pasando. Terminaron la mitad de la muralla. ¿Sabe por qué? Porque estaban animados. Porque acuérdese que dijeron, sí, vamos a construir la muralla. Y todos se animaron. Y dice que cuando estaban animados, hermanos, empezaron a trabajar y terminaron la mitad del muro. Pero mire cómo las cosas tan rápidamente empiezan a cambiar. Miren el verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mire lo que empezó a pasar. Se encolerizaron, hermanos, cuando vieron que ellos estaban animados, levantando las murallas de su vida. A mí me gusta cómo esto representa lo que hace un cristiano cuando recién viene a los pies de Cristo, o cuando de pronto ya lleva mucho tiempo en la iglesia, pero llega un momento que se levanta y dice, no, yo voy a hacer el plan de Dios para mi vida, voy a cerrar toda puerta abierta al enemigo, porque eso es lo que significa cuando estaban reparando los portillos en la muralla. Las murallas generalmente eran para cubrir de los enemigos una ciudad, y entonces cuando habían hoyos en las murallas, eso le llamaban portillos, y ellos están entonces reparando, hermanos. Todo eso significa que estaban haciendo ellos, cerrando todo acceso del enemigo a sus vidas. Y cuando un cristiano empieza a querer liberarse y limpiar su vida de las tinieblas, el diablo se va a encolerizar, hermanos. Vea, él no se encoleriza mientras él tenga algo en usted. Y quiero decirle algo bien importante, que siempre nosotros necesitamos pasar por un proceso de liberación, libertando áreas de nuestra vida, porque en el pasado, cuando hicimos cosas, cuando estuvimos involucrados en las tinieblas, en el ocultismo, en artes mágicas, brujería, hechicería, o hicimos alianzas directas o indirectas con las tinieblas, o maldijimos a otros, o hicimos cosas que la Biblia dice que traen maldición sobre nuestra vida. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a limpiar esas áreas de nuestra vida, ahí es donde el enemigo se empieza a rebotar, hermanos. Ahí es donde él dice, ¿qué? ¿Y por qué están haciendo eso? Y entonces mire lo que pasó. Ahí estaban los judíos bien animados, diciendo, sí, definitivamente vamos a deshacernos de todo esto que no le agrada a Dios. Y entonces mire lo que pasó en el 10. Y dijo Judá,
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde vuelvan, ellos caerán sobre ustedes. Mire lo que pasó. En algunos versículos más, el ánimo que ellos tenían cesó. Ya no estaban animados y entraron en un gran desánimo. ¿Por qué? Porque el enemigo empezó a levantar oposición para que no se levantara más la obra. Y quiero que usted comprenda esto en su vida espiritual con Dios. Apenas usted trate de arreglar su vida y de enderezar su vida con Dios, el enemigo va a tratar de desanimarle para que usted desista de seguir construyendo el diseño de Dios en su vida, para que usted renuncie, para que usted diga, no vamos a hacer más esto, eso no vale la pena. Y mire, le voy a mostrar cómo es un cuadro de desánimo. Aquí lo vemos claramente en el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Cuando viene la persecución y la oposición, a veces empieza a pasar algo, nos cansamos. Cuando hay fatiga espiritual, cuando empieza a haber un cansancio espiritual por las luchas, por el orar mucho, el estar luchando constantemente, por la presión que viene en contra de tu vida, ahí empieza a venir un cansancio en la persona. Por eso es que le digo que usted necesita aprender a identificar cuando el desánimo está tomando su vida para que usted pueda deshacerse y más bien dicho reponerse a eso y seguir adelante y no dejar que el desánimo lo haga renunciar. Entonces mire qué estaba pasando, estaban cansados, hermanos, cansados de la lucha, cansados de la oposición, cansados de que estaban trabajando y entonces luego mire lo que empieza a decir, el escombro es mucho. Al principio, cuando estaban animados, ellos no veían que el escombro era mucho, pero ahora que entraron en un cuadro de desánimo, ya empezaron a ver las cosas demasiado grandes para ellos, demasiado difíciles, demasiado adversas. Y entonces, mire lo que empezó a pasar. No es lo mismo que usted construya algo cuando un terreno está limpio a que usted vaya a construir algo en medio de algo que ya está lleno de ruinas. ¿Por qué? Porque primero usted tiene que limpiar las ruinas, ¿verdad? Usted tiene que limpiar los escombros, sacar los escombros de ese lugar para poder construir algo fresco y algo nuevo. No puede usted construir en medio de los escombros. Usted primero tiene que limpiar. Y mire, le voy a decir algo. Esto a mí me impactó la similitud tan tremenda que es con la vida de nosotros los cristianos. Porque cuando las personas están en el proceso de limpiar su vida, a veces se descorazonan cuando ven que es mucho. Cuando ven que es mucho, ¿cómo tengo que sanar mi corazón de las heridas? Ay, que tengo que liberarme de esto. Ay, que tengo que aprender a orar. Ay, que tengo que leer la Biblia, que tengo que empezar a discipularme y que tengo que hacer esto. Y cuando el Señor empieza a enderezar la vida de uno, empieza un rigor, hermanos, que a veces uno dice, no, nunca voy a acabar. Yo se lo digo porque yo lo viví. Llegó al momento, hermanos, que el Señor me corregía tanto me corregía, que yo dije, no, yo definitivamente no estoy apta para hacer nada. Me empecé a descorazonar, hermanos, porque el Señor me empezó, no hables así, no pienses así, eso que dijiste no está bien.
Ve y pide perdón porque lo que hiciste estuvo mal. Esto que hiciste en tu niñez estuvo mal. Esta manera de pensar tuya no está bien. Esa percepción que tienes no es así. Necesitas renovar tu mente aquí y allá. Hermanos, y cada que yo leía la palabra, me corregía, me corregía, me corregía de día, de noche, a toda hora. Era una corrección hasta el punto que yo vi los escombros tantos en mi vida que yo dije, no, esto yo nunca voy a acabar. Pensé yo dije, nunca voy a llegar a ningún lado. Y quiero decirle algo, es necesario quitar los escombros para usted poder construir algo nuevo. Usted no puede construir algo bueno y bonito y limpio en medio de un mugrero y una suciedad. No sé si usted me está comprendiendo. Usted no puede llenar su mente de Dios si usted no está dispuesto a sacar y a limpiar su mente. Usted necesita hacer las dos cosas. Por eso la Biblia dice, despójense del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Y dice, y vístanse de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? O sea, nos está diciendo dos cosas. Primero, usted tiene que despojarse y luego vestirse. Usted no se puede vestir de lo nuevo con lo viejo encima. Entonces, mire lo que empieza a pasar. El Señor empieza a ver esos hábitos en nosotros y empieza a decir, no, esos hábitos hay que sacarlos. Ese mugrero en la mente hay que sacarlos. Esa manera de hablar hay que eliminarla. Esa manera de pensar hay que sacarla. Y entonces la gente empieza a entrar en desánimo cuando empieza a ver que es bastante. Y mire también lo que estaba pasando. Y no podemos edificar el muro. Decían, los escombros son muchos y ya dijeron, y no podemos hacerlo. Ellos empezaron a decir, no, yo veo esto difícil, yo no puedo. No puedo con todas esas cosas que el Señor está diciéndome que yo debo hacer. No puedo con las cosas que yo sé que debería hacer, no las puedo hacer. Y entonces luego en el 11 dice, y aparte, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar las obras. El enemigo entonces los empezó a amenazar. ¿Y a cuántos cristianos no les pasa eso? Te vas a quedar sola. Tu marido te va a dejar, le dicen a muchas mujeres. ¿Y sabe qué hace la mujer? Entonces deja de ir a la iglesia por irse a la playa con el marido. Deja entonces de hacer las cosas de Dios por irse a hacer las cosas que al marido le agradan. Empiezan entonces el enemigo a decirle, si no haces esto en tu trabajo, esto que tú sabes que no está bien, entonces te vas a quedar sin trabajo. ¿Y con qué vas a pagar los biles? Si tú entonces te dedicas a ir tanto a la iglesia, entonces lo que va a pasar es que te vas a volver una persona amargada. Se va a acabar toda tu alegría. Y entonces el enemigo empieza, hay unas personas que hasta los amenazan de muerte, hermanos, pero es el mismo enemigo que en su mente les empieza a poner todas estas cosas. Entonces, mire el cuadro de desánimo que estaban viviendo. Luego en el 12, pero cuando sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde vuelvan, ellos caerán sobre ustedes. O sea, imagínense, hasta más de 10 veces, o sea, les cayeron en cantaleta, pues para que me entienda, una cantaleta tras otra, les va a ir mal. Los van a destruir. Cuando usted menos se imagine, va a entrar aquí, los van a matar a todos. Van a matar a tus hijos, van a matar a tus mujeres, los van a dejar arruinados. Ni para qué van a construir todo. Nada va a valer la pena porque los van a matar, les va a ir mal, van a estar sin protección. ¿Qué va a pasar con tu futuro? Y entonces la misma gente que estaba alrededor de ellos, que eran de su propio pueblo, hermanos, de su propio pueblo que los deberían estar animando, empezaron a decirles palabras pesimistas, palabras que alimentaban el desánimo. Y mire, quiero decirle algo a usted, y aquí quiero añadir un paréntesis. Cuando usted anda alrededor de una persona desanimada y pesimista, eso se pega. Cuando usted anda alrededor de una persona amargada, eso se pega. Si usted está alrededor de una persona que todo critica,
que todo ve mal, que todo le parece que no debería ser así, que por qué hablaron así, que por qué tomaron esa decisión, que por qué dijeron esto, que por qué esto y lo otro, usted se le va a pegar esa misma actitud. Y entonces vea lo que el enemigo hacía. Traía a los mismos judíos que vivían en otros lugares a decirles más de 10 veces al día una cantaleta constante. No, esto ni vale la pena, ni para qué arriesgas tu vida en esto. Mira, ni para qué sirves tanto, de qué te sirve si no te aprecian. En cualquier momento va a venir y te va a ir mal. La verdad que esto no vale la pena lo que estás haciendo. Y ahí andaban, hermanos, esto que acabamos de leer es el cuadro de desánimo que el enemigo levanta, el esquema que el enemigo levanta en la vida de nosotros para que nosotros perdamos la percepción de lo real. Por eso nosotros tenemos que aprender a sobreponernos a todas estas cosas. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a levantarnos en medio de toda emoción que nos está mostrando un panorama oscuro, un panorama que no se puede. Y entonces mire lo que dice en el 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí vamos a empezar a leer la estrategia que el Señor le da a Nehemías para levantarse en medio del desánimo, para recuperarse de eso que les estaba pasando. Entonces, mire lo que pasó. Nehemías no dijo, no, esto está bien difícil. Lo mejor es que dejemos esto hasta acá. Decimos en Colombia, ¿sabe qué? Apague y vámonos. Ya esto se ve muy feo. Pero no, él dice que puso a familias del pueblo, por sus familias, los puso en lugares estratégicos. Dice que con espadas, con lanzas y con arcos. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Que él dijo, no nos vamos a dejar. No dijo, ay, pues vamos a esperarlos aquí, escondámonos. O vamos a defendernos porque si vienen, dijo él, no nos vamos a dejar. Mientras unos construyen, otros van a estar en la guarda. Y dice que no estaban así sin nada, sino que les dio armas, les dio espada y les dio arco y les dio lanzas. Y dijo, nos vamos a la guerra. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar que detengan la obra que Dios ya dijo que iba a hacer con nosotros. Dios ya nos dijo que iba a hacer algo nuevo con nuestro pueblo, que Él iba a levantar los escombros de generaciones antiguas. Él ya dijo que nos iba a bendecir. Y aunque la cosa y la oposición es tan dura, no vamos a retroceder, dijo Nehemías. Vamos a pelear, porque eso ¿qué significa? Tomaron armas, hermanos. ¿Qué es tomar armas? Decir, vamos a la pelea. Esta pelea va, la pelea va, dijo Nehemías. No nos vamos a quedar sin hacer nada, no vamos a retroceder, no nos vamos a regresar al cautiverio, no vamos a dejar que el enemigo haga lo que él quiera, vamos a seguir peleando. Y entonces mire lo que pasó. En el 14, después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Espere, quiero dejarlo ahí porque es que esto está tan tremendo, hermanos. Miren lo que pasó. El primero dice que miró y dice que se levantó, miró la situación y dice que entonces le empezó a decir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, les dijo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor. ¿Por qué? Porque ellos ya habían perdido la percepción de la realidad. Ellos estaban tan sumergidos en el desánimo por la persecución que estaban viendo, que ellos ya no podían ver que Dios estaba con ellos. Ellos ya veían todo tan difícil, veían todo tan grave, todo tan adverso. Tenían muchos tal vez miedo,
Muchos estaban aterrorizados de que en cualquier momento los iban a atacar. Muchos veían los escombros y decían, nunca vamos a terminar. Esta obra se ve difícil. Este plan que Dios nos dio se ve muy complicado. Pero y entonces aquí Nehemías, ¿qué hace? Lo reenfoca. Escúcheme bien, en medio del desánimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reenfocar. Porque ¿qué hace el desánimo? Nos enfoca en lo que no es real. Como por ejemplo, nunca vamos a cambiar, esta situación nunca va a cambiar. Pobrecita de ti, tú no te mereces esto. Tú eres una víctima en toda esta situación. Todos te odian, nadie te quiere, nadie quiere estar contigo. Tú no vas a llegar a ningún lugar. Tu situación está tan mal que quién sabe quién podría dar un peso por ti. Dios ya se olvidó de ti. Dios no va a hacer nada contigo. Eso es lo que pasa en el tiempo del desánimo. Esto no vale la pena. Esto no vale la pena. Mejor me voy a dedicar a trabajar. Mejor me voy a dedicar a mis hijos. Mejor ya no voy a ponerme a pensar en eso de ese ministerio o de ese llamado que Dios me hizo. Porque de todas maneras yo estoy tratando y en vez de ver algo bueno, veo como que todo se está poniendo peor. Eso pasa en el tiempo del desánimo. Nuestra percepción empieza a ser nublado por las tinieblas. Perdemos la percepción de Dios, el grande, el temible, el poderoso, el que no ha perdido ninguna batalla, aquel que nos llamó con llamamiento santo, aquel que dijo, el poder de mi espíritu estará sobre ustedes. Mi presencia caminará con ustedes y les daré descanso. Debajo de mis alas van a estar seguros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dijo que era nuestro pastor y que nada iba a faltarnos, lo dejamos a un lado porque empezamos a tener nuestra mirada completamente sumergida en nuestras emociones. Y quiero decirle que usted va a vivir eso. Yo lo he vivido, hermanos, y mire, le voy a decir algo. Yo era una persona que vivía esto constantemente. Me sumergía en el desánimo, pero terrible. Y aprendí algo que una vez me enseñó mi esposo años atrás, y es una realidad, y se lo voy a compartir. El desánimo es como una cobija con la que usted se cubre. Usted decide cubrirse con esa cobija o levantarse a salir de eso. Porque déjeme le digo algo, ¿qué pasa con el desánimo? Es algo que nos envuelve tanto en el alma, que nos ata tanto en el alma, que nos aflige de tal manera que nuestra mente ya no puede pensar de una manera real, que nuestra vista ya no ve lo que debe ver y que entonces empezamos a sumergirnos de tal manera en ese sentimiento que eso empieza es como una sombra que viene sobre ti y que te envuelve a tal manera que tú ya no te la puedes, como cuando se te pega, como no sé si ustedes han visto el slime. Yo no sé quién inventó el slime, pero Dios mío, ¿qué estaba pensando? Los niños usan el slime. Y ustedes saben que ese slime es como yo no sé ni, es como una masa que se te pega en todas las manos, no te la puedes despegar. Así es el desánimo, hermanos. Pero mire lo que yo he aprendido, que Dios no puede sacar del desánimo a alguien que no quiere salir. Dios no puede sanar a alguien que no quiere ser sano. Dios no puede liberar a alguien que no quiere ser libre. Dios no puede enseñar, orar a alguien que no quiere aprender a orar. Dios no puede enseñarle a alguien la palabra a alguien que no está dispuesto ni quiere aprender. Dios no puede corregir a alguien que no quiere ser corregido. Dios no puede enseñarle a alguien humildad a alguien que no quiere humillarse y que quiere seguir en su orgullo. Eso es algo que yo aprendí. Mire, hay personas, hermanos, que han agarrado esa actitud de victimismo tan fuerte que se ha vuelto su identidad y ellas usan estas cosas malas que les pasan para llamar la atención de la gente, para llamar la atención de las personas. Y quiero hacer un paréntesis aquí.
No significa por esto de que cuando usted va con un líder, con una hermana que ya esto tiene experiencia en consejería o con el pastor a contarle sus cosas, que usted se siente mal, no significa que usted entonces tiene eso. No me refiero a eso. Me refiero a las personas que les gusta estar contando las cosas malas que les pasan, las calamidades a todo el mundo, que les gusta estarlo publicando en las redes sociales, pero cuando se les trata de decir cómo pueden hacer para salir de ahí, no quieren. A eso es lo que me estoy refiriendo. Hay personas que lamentablemente les gusta la atención por medio de las calamidades que están viviendo, porque cuando el Señor les ofrece, puede salir de ahí, las personas muchas veces no quieren. Mire, esto es una verdad. Si usted es una persona que se quiere quedar desanimado y no busca salir de ahí, ahí usted se va a quedar postrado en eso. El secreto, primero, para que Dios lo saque de ese desánimo es usted querer salir de ahí. Usted agarrar esa cobija y decir, no, yo me voy a quitar esa cobija de acá. Yo no voy a dejar que esto me envuelva. Usted tiene que tener el deseo de que Dios lo vuelva a levantar, aunque usted se sienta como se sienta. Pero le digo, hay personas, y yo me incluyo, que cuando yo me venían esas temporadas, hermanos, esos días de desánimos tan fuertes, es algo que agarra tan fuerte tu alma, porque tu alma está acostumbrada a eso. Es como una comidita que le das a tu carne. A tu carne le encanta eso. Y sabe, una de las cosas que a mí me gusta de Dios es que Dios no es una persona que nos victimiza, sino es una persona que siempre nos muestra el camino para que nos levantemos y salgamos de eso. Él no es el que dice, ay, pobrecita de ti, mira cómo te traicionaron, mira cómo te hirieron. Definitivamente, pobrecita lo que te pasó. Dios no es así. Dios es, mira, lo que te hicieron estuvo mal, pero perdona, que yo quiero sanarte, para que tú te levantes y hagas un testimonio de poder con eso, para que tú vayas con esa arma y libertes a otras mujeres que han sido traicionadas. Esa es la actitud de Dios. Y sabe, yo me acuerdo cuando yo me quedaba ahí llorando en medio de mi desánimo, el Señor siempre me decía estas palabras: tú no eres una víctima. Tú no eres una víctima, Anjul, tú puedes levantarte. Todo el tiempo me lo decía, tú puedes levantarte, tú puedes levantarte. Y yo ahí tirada en el piso, hermanos, llorando. Eso es una realidad, esto yo lo viví muchas veces, llorando en el piso. Y él siempre me decía, tú puedes levantarte, tú puedes levantarte. ¿Y sabe qué hacía yo, hermanos? En un acto profético, pero yo notaba que primero adentro yo tenía que tomar la decisión. Sí, me voy a levantar. Y eso es el primer paso. Usted tiene que tomar una decisión por dentro. Sí, ya no quiero ser una persona siempre desanimada, siempre depresiva, siempre la pobrecita, siempre la víctima. No, me voy a levantar porque quiero que en Dios, creo que en Dios yo soy fuerte. Y entonces, primero estaba la decisión dentro de mí, decía, no, sí, me voy a levantar. Y luego hacía el acto profético y me levantaba, o sea, con mi cuerpo porque estaba tirada en el piso, y me levantaba y le decía, Señor, anímame. Y sabe, fueron tantas las ocasiones que viví eso una y otra vez, y me levantaba hasta que llegó un momento, hermanos, de que esa área de mi vida se educó. De verdad, se educó. Ya no me llegaba con tanta frecuencia, y cuando me intenta llegar, porque como les digo, va a llegar, yo ya me sé sobreponer con estas claves que yo les estoy dando. Cuando pasan cosas, hermanos, que yo estoy esperando que algo pase y de repente veo que la cosa se pone hasta peor, que yo veo que todo se ve difícil, entonces empiezo a hacer todo esto. Primero empiezo a decirle, Señor, sácame de este desánimo. Y segundo, y ya para esto voy a terminar, hago lo que Nehemías empezó a hacer. Empezó a decirles, acuérdense del Señor grande y temible y peleen por sus hermanos,
peleen por sus hijos, peleen por sus generaciones. Empiezo entonces a reenfocarme, a buscar, ver a Dios. Y empiezo entonces a decir, Señor, tú vas a hacer algo. Tú estás en control. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Todopoderoso. ¿Y sabe lo otro que empiezo a hacer? Empiezo a buscar un toque del Espíritu Santo. Empiezo a buscar que Dios se me hable, que Dios me toque, que la unción venga sobre mí. Empiezo a provocar en mi vida algo que traiga el poder de Dios sobre mí, porque quiero decirle algo, cuando usted está desanimado y viene el poder de Dios sobre su vida, eso tiene, voy a volver a decir la palabra, el poder de sacarlo a usted de ese pozo donde usted está. Por eso usted venga hacia la iglesia, porque cuando alguien ora por usted y le impone las manos, usted no sabe cuántas veces yo estuve en desánimo y vinieron por mí y oraron por mí y me impusieron las manos y yo estaba, Señor, tócame. Señor, yo necesito un toque fresco. Yo necesito un fluir de tu espíritu. Sácame de este desánimo. Eso hacía que yo volviera, mi espíritu volviera a animarse otra vez. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Leer la Biblia, escuchar palabra de Dios, empezar a reenfocarse en Dios. El Señor es temible, el Señor es grande, el Señor va a hacer algo. Busque levantarse espiritualmente. Si usted se siente muy mal, haga un ayuno para que y dígale, Señor, anímeme, Señor, levánteme, Señor, haga algo conmigo. Pero siempre la clave está en usted, en su corazón, decidir, no me voy a quedar así, porque sé que el Señor tiene algo. Del aplauso al Señor. Y ya para terminar, ya terminamos, pero quiero decirles que al final, hermanos, ellos pudieron construir la muralla y al final ellos pudieron hacerlo por sus generaciones. Y quiero decirle a usted para terminar, de que cuando estos tiempos de desánimo vengan a su vida, usted tiene que tener en su mente de que estos procesos que usted va a vivir de lucha y de batalla son necesarios, pero Dios lo va a sacar adelante. Si usted no renuncia, no hay que renunciar, hay que seguir adelante.